¿Qué tal, amigo? Buenas tardes o buenos días. Hoy día estamos con Rolando Escaró Oviedo, el autor del libro Beatitudinex, que acaba de publicar con nosotros, con editorial independiente Sachs. Vamos a hablar un poquito de su libro, de él, quién es Rolando, cómo escribió, por qué escribió Beatitudinex, por qué se llama así, y al final nos va a decir dónde encontrar su libro y cuánto cuesta. Rolando, ¿qué tal? Buen ¿Qué día, tal, ¿cómo Gina? estás? ¿Cómo estás? Para empezar, queremos saber un poco de ti. Sabemos que eres periodista, Así es, sí. que trabajas en Frecuencia Latina, y después pasamos a un tema de cómo así llegaste a escribir un libro, o si tienes más, quién sabe, ¿no? Ujú. Bueno, como bien mencionas, soy periodista, trabajo actualmente en Latina Televisión, veo principalmente temas de noticias internacionales. La novela no tiene nada que ver con política internacional, ni crisis en el mundo, ni guerras, ni nada, pero aborda, pienso, lo que ya muchas personas consideran una de las más grandes epidemias de la era moderna, que es la depresión. Eh, Esto, lógicamente, está encadenado con muchas cosas que han ido ocurriendo. Una de ellas, tal vez, la que confinó casi todo el mundo, que fue la pandemia. Hay algunas de esas cosas que se mencionan ahí. Pero todo esto parte de mi vocación como periodista. Cuando yo trabajo en Latina Televisión desde hace un poco más de 10 años. Anteriormente he trabajado en otro canal de televisión, realizando entrevistas, reportajes en diferentes lugares, ¿no? dentro del país, algunos fuera también. Y cuando viajas un poco, sales de esta burbuja caótica que es Lima, te das cuenta que todas las personas, sin importar el color, el credo, su condición social o el país donde estén, padecemos de los mismos dolores, ¿no? De las mismas penas. Algunas magnificadas por nuestras condiciones sociales, pero todas en el fondo tienen que ver con eso, con nuestra propia esencia humana, ¿no? Nuestra Claro. propia identidad. Y es precisamente lo que me dio pie a empezar a crear los personajes de esta historia, ¿no? Y antes de hablar del libro, que dice que has ganado el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje televisivo, otorgado por el Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Ese Así fue es. en qué año? 2021. En el 2021, así es. Fue un reportaje que nació prácticamente de una coincidencia, se puede decir, porque un buen amigo mío, a él le gusta mucho el trekking, y en una de estas caminatas en la Sierra de Lima, o sea, dentro de Lima, conoció a una persona que le habló de una situación de muchos niños que están dentro de Lima, pero que tenían que caminar horas para llegar a la escuela, que habían quedado totalmente aislados, no había, donde ellos viven no hay electricidad, no hay agua potable, ni siquiera hay señal de celular. Fuimos y empezamos a grabar un reportaje con ellos para el canal de televisión en el que trabajo. Increíblemente esta historia fue tan conmovedora que tuvo una repercusión inmediata, una respuesta inmediata del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer. Llevaron ayuda a estos niños, se preocuparon de instalar una escuela. Todo esto había quedado paralizado por la pandemia, como te estaba contando. Y ahí, bueno, en el canal enviaron ese reportaje a estos premios de radio y televisión, y bueno, gané, ocupó el primer lugar, bueno, con los compañeros con los que trabajé, ¿no? En ese reportaje, ¿no? Que me acompañaron en la cámara, en la edición. O sea, no es tarea de una sola persona, ¿no? O sea, son varias personas que están envueltas en el tema, ¿no? Y ahora tú eres periodista internacional. Así es. Tu libro es una novela, su libro es una novela. Trata sobre un medicamento, una píldora, que lo consume gente que quiere ser feliz, dice, ¿no? Que quiere ser feliz. ¿Cómo así te nació, o cómo así empezaste a escribir esta novela? O sea, ¿por qué Beatitudinex? Justamente como te comentaba, a raíz del tema de la pandemia, en el canal en el que trabajo, empezamos a desarrollar un segmento que se llamaba #COVID, que dábamos información respecto a cómo iba avanzando la pandemia, lo de las vacunas, las medidas de los países, las restricciones, etc. Y paralelo al avance de la pandemia, diferentes informes médicos señalaban que a nivel mundial están aumentando también los casos de depresión y los casos de ansiedad derivados de este encierro, de la angustia, de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si algún día íbamos a salir de todo eso. Claro. Y ahí es donde comienza a formarse, a gestarse la idea. Pero quizás fue porque la depresión se notó más por la pandemia. O
sea, sí había depresión, pero no le tomamos Así mucha es. atención, que explotó con la pandemia, digamos. Así es. Digamos como que ahora esas situaciones de depresión y de ansiedad ya no son un tabú. La gente ya no tiene tanto miedo ni tanta vergüenza de hablar de eso. Pero antes sí. Antes me refiero a hace unos años, hace unas décadas atrás, las personas en general tenían vergüenza de ir a un psicólogo o decir que iba a un psiquiatra. Hasta ahora creo que perdura en algunas sociedades eso de decir, oye, de vergüenza. Voy con un psicólogo y piensan que no sé, que vas a matar a alguien, que te has vuelto loco. Pero paralelo a esto, hay también una necesidad, una búsqueda permanente, que la vemos constantemente, de querer ser felices. Y por eso yo pienso que hay una relación entre estos índices de depresión, de ansiedad, y esta presión social y esta presión autoimpuesta de querer ser feliz. Veía dentro de las noticias que veo todos los días, también cómo iban aumentando la demanda de los medicamentos para la ansiedad, los ansiolíticos y los antidepresivos. Pero ahora esto de los depresivos, antidepresivos o la depresión, ¿cómo no? Aún no sabemos si sufrimos depresión o no. Sí, o sea, claro. como hay una parte de su libro, no me acuerdo en qué parte, dice, estar triste no es que estés deprimido. Así es. O sea, yo puedo estar triste y se me va a pasar al día siguiente. La depresión es algo muy fuerte que la gente tiene que tener, o para tomar algo, tiene que ser medicado, ¿no? O sea, alguien te tiene que decir, un especialista, que sufres de depresión. Así es. Porque no estar triste nada más es estar con depresión. Y justo acá en una parte lo decía Rolando en una parte de su libro. No, por me corte, pero eso es importante. Claro. Todos sufrimos de depresión porque estoy triste. Tú puedes estar triste 2 o 3 días o hasta una semana, pero la depresión es una enfermedad muy fuerte. Exacto. Que tiene que ser vista por un especialista. Tiene que ser tratada, tiene que ser diagnosticada, seguida de cerca, pero tiene que ser diagnosticada por un especialista. Lamentablemente hoy las redes sociales nos han acercado mucho a muchas cosas, pero también vivimos en una era de hiperconexión y de sobreinformación. Entonces mucha gente ve algo en TikTok o ve algo en Instagram o ve algo en Google y dice, oye, yo también creo que tengo lo mismo, entonces yo también tengo depresión. Claro. O tal vez a esta persona le pasa lo mismo que a mí, entonces tal vez yo tengo ansiedad. Y no es necesariamente así. El que tengas una angustia, el que tengas una preocupación en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu relación, con lo que fuera, no quiere decir que estés ansioso. Tienes una preocupación. Como tú bien señalas, uno de los personajes en la novela llega un momento en que empieza a cuestionarse a sí mismo y conversa con diferentes psicólogos. De hecho, en el libro casi todos los personajes dialogan con psiquiatras, con psicólogos, y establecen eso. O sea, el que estés triste no quiere decir que sufras depresión. Pero hay algo mucho más natural, porque bueno, la felicidad depende de diferentes circunstancias. Claro. Pero viene tal vez un análisis que trasciende un poco, podría ser un poco más filosófico, preguntándote qué es ser feliz y qué necesitas para ser absolutamente feliz. Y si lo ves desde ese punto de vista, ser feliz te priva de cualquier otro sentimiento. O sea, no puedes estar preocupado porque de lo contrario no estás feliz. No puedes estar triste, no puedes estar encadenado a un pasado doloroso porque ya no vas a poder ser feliz. Para ser feliz tienes que dejar todo eso atrás. Y muchas de estas personas descubren eso. Yo una vez escuché que la felicidad son momentos, por ejemplo. Y yo lo pensé mucho. Son momentos, como tú acabas de decir algo ahorita. Para ser feliz no puedes estar triste. O sea, tienes que dejar de estar triste o estar preocupado para ser feliz. O sea, no puedes estar feliz siempre. Claro. Puedes estar feliz un minuto, por ejemplo, ¿no? O te gradúas, estás feliz una hora. Y después tienes que seguir con tu vida. Y se acabó tu felicidad. Claro. Ahora, esa felicidad es relativa. Como uno de los personajes se plantea. Por ejemplo, una mujer que añora ser mamá y no puede tener hijos, y un día se entera que va a ser mamá, desborda de felicidad. Claro. Un hombre que nunca ha encontrado el amor, se enamora de una mujer que lo ama también y va a ser feliz. Un niño que nunca ha tenido un par de zapatos, le regalan un par de zapatos y va a ser feliz. Claro. Una persona que sabe que su madre o su padre está enfermo y de repente se cura, va a ser enormemente feliz. Entonces no puedes poner esa felicidad en una balanza porque va a depender de tu estado, va a depender del momento en el que tú estás viviendo y va a depender de muchas circunstancias. Exacto. Pero va a ser algo pasajero y normalmente lo vas a valorar después. Claro. Sin embargo, otro de los personajes que menciono en la novela, se da cuenta que tú necesitas con qué comparar tu felicidad. Porque de lo contrario no sabes si eres feliz o no. Exacto. Tienes que haber estado triste o haberlo pasado muy mal para después decir, para saber esto es felicidad. Ser feliz. Claro, exacto.
Y si no lo eres, ¿cómo lo puedes saber? Sí, recuerdo que uno de tus capítulos dice eso, y tiene mucha razón, pues, ¿no? Otra cosa, una consulta. ¿Tú particularmente la has vivido o has sufrido ansiedad, depresión, que te haya ayudado a escribir el libro? ¿O todo lo has buscado externamente, lo has investigado aparte? No, 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 no. Dentro de mi vida he atravesado momentos de mucha tristeza, de mucho dolor por pérdidas de seres queridos, de personas, circunstancias que nos pasan a todos en la vida. Y también, en determinado momento, descubrí que estaba dentro de un cuadro depresivo. Obviamente no lo descubrí yo solo porque yo no soy psicólogo, pero sí fui con un especialista y me dijo, tú estás con un cuadro depresivo. Y en ese momento empiezas a verlo, si yo no paro triste, o yo no hago esto, o yo no hago el otro. Y ahí te das cuenta que la depresión no solamente se encadena con ese proceso de estar triste. Puedes estar siempre con cólera o puedes estar desganado, Claro. y estás atravesando un proceso Depende de depresivo. cada uno, me imagino, ¿no? Claro, De o cada sea, persona. es cómo tú estás digiriendo ese proceso depresivo. Pierdes interés en las cosas que te gustaban. Si te gustaba el fútbol, por ejemplo, ya no quieres jugar fútbol. Si te gusta escuchar música, ya no te gusta. La comida que te gustaba ya no te gusta. Ya no quieres hacer muchas cosas. Te sientes aburrido, te sientes cansado, te sientes con cólera. Son síntomas de depresión también. Ojo, Claro. que no quiere decir que todas las personas que estén sintiéndose así van a estar reprimidas. No, claro. Repito, eso te lo tiene que diagnosticar un Un especialista. especialista, Y exacto. normalmente no lo, o sea, ningún especialista te va a decir a los primeros 5 minutos que vas a su consulta, tienes esto. No, claro. Eso demora porque tienes que ir. Yo siempre pongo este ejemplo. Las personas somos como una cebolla, que estamos llenas de capas. Cada una de esas capas de la cebolla, de esas hojas de la cebolla, son emociones que van cubriendo tus emociones genuinas, Y que así no te normalmente puedo- están ahí, claro. adentro. Y tú creas una coraza de diferentes circunstancias para irte protegiendo. Claro. Y es lo que hacemos a medida que vamos creciendo. Naturalmente, claro, todos. Una consulta. ¿Por qué el Beatitudinex? Beatitudinex es el nombre de la píldora. Así es. ¿Por sí, qué sí, sí. elegiste ese nombre? ¿Existe ese medicamento? No existe. Parte de una palabra, porque lógicamente cuando llegué lo del tema del medicamento, me puse a pensar qué nombre le puedo poner. Pero si se dan cuenta en la tercera, cuarta página, ahí explico de dónde viene el término. El término beatitudinem es latín y se refiere a la felicidad, se refiere a la dicha. Y es por eso que el medicamento se llama Beatitudinex, por hacerlo sonar más medicamentoso, por decirlo de alguna manera. Exacto. El nombre está muy bueno, está muy bueno. ¿Te costó bastante escribir? ¿Te cuesta? ¿Es tu único libro? ¿Tienes más? Mira, escribo desde hace regular tiempo. Escribía cuentos. Bueno, por mi trabajo tengo que escribir todos los días. No, pero escribir... Ahora, escribir una novela como Claro. ejercicio ya es diferente. Lógicamente, yo escribo noticias, Noticias, he claro. escrito cuentos, he escrito diferentes cosas. Pero es la primera novela que escribo. Si me costó trabajo, claro, porque se tenía que también no solamente explorar mis propias emociones, las emociones de personas que he conocido, sino también leer mucho acerca de los términos clínicos. Por suerte mi hermano es psicólogo, tengo un amigo que es psicólogo también, la esposa de mi hermano es psicóloga, entonces iba conversando con ellos respecto a algunos términos, algunas palabras que probablemente utiliza un psicólogo cuando tú vas a una consulta. O sea, yo también he acudido a una consulta con Claro. un psicólogo, con un psiquiatra incluso, para saber cómo es que empiezas a romper este hielo con una persona que Exacto. puede acudir a ti en un momento muy difícil de su vida. Y evidentemente no es fácil que tú te sientes en un desconocido y te preguntes, bueno, ¿por qué estás acá? Y ¡pum! Sueltes Exacto. todo. Tienes tus reparos, tienes tus reservas, y bueno, eso se muestra ahí, ¿no? Yo estaba leyendo tu libro, bueno, he leído todo tu libro, obviamente. Hay capítulos que habla el psicólogo con el paciente, Sí, y tú te sientes como el paciente, y cuando el psicólogo te habla en el libro, es como un psicólogo, ¿verdad? O sea, sabe bastante el psicólogo. O sea, yo decía, pues él tiene que saber algo de psicología o algo investigado, ¿no? De psiquiatría. Sí, que creo que eso es lo que me mandó un poco más, porque evidentemente tenía que ajustar lo que pasaba con los personajes a lo que yo iba conversando con mi hermano o con mi amigo Cristian, que él es psicólogo, o con Daniela, la esposa de mi hermano. Oye, ¿qué es lo que pasa en esas circunstancias? ¿Por qué una persona hace esto? ¿O qué es lo que tú dirías si un paciente te dice esto? Entonces, mira, cuando pasa esto, normalmente tú tienes que evitar ese tipo de situación, tú tienes que darte cuenta que en una persona que está acudiendo a ti, tú no la vas a confrontar,
tienes que crearlo, obviamente un clima de amistad, Exacto. tampoco le vas a engañar a esa persona, pero tienes que hacer que esa persona se sienta cómoda contándote lo que le está pasando, porque tienes que entender que es incómodo que tú hablas tu corazón con un desconocido, ¿no? Claro, sí. No, sí, yo lo he leído y sí, está muy, muy buena, muy buena. Estos capítulos que tienes, o mejor dicho, los personajes, algunos son reales o parte, o todos son ficticios. No, todos son personajes de ficción y yo sé que muchas personas pueden identificarse y decir, oye, a mí me pasó esto y tal, porque como te estaba contando, Ah, pues no, no finalmente, agarraste un conocido, no, digamos, no, una... finalmente creo que todos nuestros padecimientos, todas nuestras carencias, todas nuestras miserias de alguna manera, son inherentes a todos los seres humanos. O sea, creo que todos en algún momento hemos Sí, sentido el dolor de una lo hemos ruptura, perdido. sabemos que es una pérdida muy dolorosa, perder un padre, perder una madre, enterarte que un ser querido tuyo está enfermo te sume en una angustia terrible. Creo que es genuino, o sea, a todos nos ha ocurrido en algún momento, si es que no has perdido un amigo, si no has atravesado una ruptura amorosa, una decepción, un problema en el trabajo, etcétera. Y eso es justamente lo que se va mencionando en el trabajo, o sea, personas que han atravesado circunstancias que nos pasan a todos, ¿no? Ahora, es una novela, obviamente, no es un libro clínico, pero Sí. tú, ¿por qué nos dirías que hay que leer tu libro? O sea, ¿por qué leeríamos tu libro? ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué le dirías al lector que va a encontrar acá? ¿Qué lo va a enganchar? A mí me enganchó, te corté, pero sí me enganchó desde el primer capítulo, ¿no? Tú empiezas a leer y esa parte justo de la que tú me dijiste, dice, quiero ser feliz, ¿no? Tú abres el primer capítulo y dices, y lees, ¿no? La promesa, quiero ser feliz. Y yo me enganché, quiero ser feliz. Ser feliz es algo muy complejo, le dice el psiquiatra o el psicólogo, ¿no? ¿Por qué sientes que no lo eres? Y le dice, uy, ya te enganchas. Yo me engancho así. Pero tú, ¿por qué deberíamos leer tu libro? En primer lugar, porque creo que todos tenemos este deseo genuino de querer ser felices. Pero necesitamos entender muchas cosas de la felicidad. Que en muchos casos, la felicidad, tal vez sin querer, la hemos sobrevalorado. Y pensamos que la felicidad es un destino al cual llegamos. Bueno, no sabemos qué es Claro, felicidad en y no realidad. es necesariamente un destino. Es lo que nosotros encontramos durante En el ese viaje. camino, claro. Son esos paisajes que tú puedes encontrar cuando vas por la carretera. Y en segundo lugar, porque pienso, un retrato de las emociones genuinas de las personas. Seres humanos comunes y corrientes. No son personas perfectas, no son personas que tienen la vida ideal. Son personas como todos, que tenemos momentos felices, pero también vidas que de alguna manera se han resquebrajado. Todos tenemos alguna carencia, una carencia afectiva. Nos falta un ser querido, tal vez terminaste con la persona que tú pensabas que era el amor de tu vida, no lo sé. Y esos sentimientos están reflejados ahí. Y esas explicaciones, ese tránsito, está ahí. Y si muchas personas en algún momento se han sentido vacías o han sentido ese deseo, quiero ser feliz, van a encontrar la respuesta ahí. Pero no quiere decir que sea un manual para que seas feliz. No es un manual, pero yo que lo he leído, más o menos me abre la mente, perdón, y más o menos me guía a saber qué es la felicidad. Porque yo Claro. tenía mis ideas y tú tienes otras ideas acá, y juntando mi idea con la tuya, más o menos sé qué es la felicidad o qué quiere uno, ¿no? O que todas las enfermedades no son enfermedades, o no enfermedades, sino digamos las angustias, es solamente una angustia, no es una enfermedad, ¿no? También supe, Claro. supe ver esto acá. He visto que personajes que sí han pasado lo que yo he pasado y aún así yo no sufro de nada de eso, pero yo sí he pasado algunas cosas. Me he enganchado con algunos capítulos y hasta el final creo que hasta parece que faltaría más historias. ¿Tú crees que haya un segundo libro de esta misma novela o tienes que Eh, escribir otra cosa ya? bueno, en este momento tengo dos proyectos distintos que van por dos cosas totalmente diferentes, pero sí, lógicamente te quedas con la... Bueno, no los quiero spoilear con la novela, pero hay algunos personajes de los que quieres saber más. Sí, Eh, yo creo que a veces se trata un poco de eso, ¿no? Que dejarnos con la angustia. una historia que te engancha tiene que dejarte con ese deseo de que continúe, ¿no? Y si lo has leído,
y te has quedado con ese deseo que continúe, es Eso es bueno. porque es de alguna manera ha cumplido su objetivo, ¿no? De Claro. captar tu atención de tal manera que deseas que no acabe, o saber qué es lo que va a pasar con otras personas. Sí, o sea, sí he pensado continuarlo, tal vez más adelante. Por lo pronto espero que lo lean, que lo compren y que lo lean, y No, que sí, se enganchen está muy con el bueno, está libro. muy bueno. ¿Qué planes para tu libro? ¿Cuándo es tu presentación? ¿Cuánto va a costar el libro en físico? Y si ya contamos con el libro virtual, ya contamos con el libro virtual, si no. Bueno, hasta para la fecha que salga el Sí, video, bueno, sí, ya en esos días ya el libro va a estar en las plataformas digitales, lo pueden descargar de las plataformas digitales. en Amazon. En Amazon me parece que va a tener un costo de 20 soles, sumamente asequible. El formato físico, sí, bastante 30, 35 soles. Y también, ¿Dónde lo conseguimos? O sea, ¿dónde te eh, ubicamos a un número, así a un pueden correo? ubicarme en redes sociales, si usan en Instagram, estoy como Rolando Escaró. Pueden ver mi número, lo van a tener ahí, va a aparecer. Pueden contactarse también con la editorial independiente, que son buenísima onda, para poderlo llevar. Si están cerca, tal vez podemos tener la suerte, se los puedo llevar, nos podemos encontrar, se los puedo firmar si desean que lo haga, se los puedo firmar. ¿Tenemos fecha para la presentación? Todavía. Bueno, todavía no hay una fecha exacta, va a estar en la Feria del Libro. Estamos coordinando justamente con ustedes ver la distribución en algunas librerías también para que esté cerca de su casa, pero ya saben, por lo pronto pueden contactarme en redes sociales o pueden comunicarse con la editorial independiente para poder tener un ejemplar. Ya, bueno, buenísimo. Ahora, fuera de esto o aparte de tu libro, ¿qué te ha parecido el trabajo con la editorial? O sea, desde que nos ubicaste, me imagino que has buscado otras editoriales. O sea, ya estando en la editorial, ¿qué te pareció el trabajo en general de todos nosotros, ¿no? Porque ahí estaba el editor, estaba el diseñador, nosotros estamos detrás de ti como autor. ¿Qué te pareció? Bien, la verdad, porque necesitamos saber la verdad para algunos que digan, no, con esa editorial no pasa nada. No. Miren, para todas las personas que están viendo este video y que tienen un material escrito, tienen una novela escrita, lo más complicado es encontrar una editorial. Que en primer lugar se tome la paciencia de escucharte y entender lo que tú quieres, porque lógicamente tienes tu obra, pero tú también tienes una idea trazada de tu obra. Y es justamente lo que me llamó la atención de ustedes y que nos permitió seguir adelante con este proyecto. La paciencia para poder hablar del proyecto que tenía, desde el diseño de la portada, del lomo, de la contratapa, de las solapas, de las páginas, del gramaje, Okay. etcétera. Todo es una serie de cosas que con suerte, con la editorial independiente encontré la paciencia que tenían para poder ir configurando todo eso, cosas que realmente cuando uno escribe no piensa mucho, no le presta mucha atención. Y eso creo que es sumamente importante, ¿no? Eso además del costo, que sea accesible, ¿no? Normalmente te encuentras con editoriales que te cobran un montón de dinero, que la inversión es exagerada. Eh, pero hay, yo pienso, muchísimas ventajas de trabajar con alguien que tú sientes que se toma la paciencia de escucharte y de recomendarte lo que es mejor, ¿no? Y eso es lo que yo encontré en la editorial. Sí, sí, gracias. Básicamente nuestro trabajo es estar con el autor desde el inicio hasta el final, porque acá no termina, ni tampoco cuando hagas tu presentación va a terminar nuestro trabajo. Y nada, vamos a seguir creciendo. Gracias por las palabras. Bueno, ya sabemos que vamos a estar en la feria del libro, él también va a estar Así en la es. feria del libro. Pueden encontrar su libro en la misma feria del libro. Vamos a dar algunas librerías en unos días. Si quieren contactarlo directamente a él y tener un libro firmado por Rolando, acá va a aparecer, creo, ¿no? Sus redes sociales o su Instagram sería, ¿no? Tu Instagram, ¿no? Así Básicamente, es. ¿no? Tu Sí, ahí Instagram va a está. aparecer acá ves, acá. Ahí va a aparecer, lo contactan, él le envía su libro firmado y a mí me gustan los libros firmados, por ejemplo. Todos los libros que tengo están firmados. Yo creo que es mejor. Y nada, ¿qué es la felicidad para ti, Rolando, antes de irnos? Para ti personalmente. Eh, bueno, es bastante difícil de responder, pero como te digo, la felicidad son pequeños momentos que he encontrado en mi vida y que ahora que han pasado esos momentos valoro mucho más. Eh,
diferentes circunstancias. El abrazo de mis hijos es una felicidad enorme. Tener a mi madre que me da un abrazo es una felicidad enorme. Conversar con mi hermano, pequeñas cosas. Y yo creo que el secreto de que tú puedas discernir la felicidad auténtica es que encuentres el valor de esas pequeñas cosas que hacen tu vida importante. Exacto, lo has dicho. Para terminar, la dedicación de tu libro, ¿para quiénes van? Bueno, ese libro está dedicado a mis dos hijos, Ian y Yigal, como menciono ahí. Con ellos descubrí el verdadero propósito de querer ser feliz. Muy bonita. Nada, gracias amigos por ver el video. Nos encontramos en un próximo video con un próximo autor, obviamente. Vamos a estar en la feria. Vamos a sortear un par de libros de Rolando ahí en la página. Y nada, si quieren su libro autografiado, ya saben, lo contactan acá a Rolando en sus redes sociales, en su red social. Y nada, nos vemos. Gracias Rolando por la entrevista. Gracias por confiar en nosotros. Nada, gracias por todo. Ha sido toda una aventura trabajar contigo. Desde el machote, me acuerdo, desde el machote que le enviamos hasta el libro terminado. Ha sido toda una aventura, como todos los libros. Es toda una aventura pasar de escritor a autor. Y nada, gracias de parte de toda la editorial. Gracias a ustedes. Gracias.